Ella durmió como siempre en pelo. No, no le hace la canción, como que en pelota. Pamelita, Pamela. Hola amigos míos, buenas noches. Hoy día voy a contar la historia de Pamela. Pamela, una niña muy dulce, muy especial, una persona que raya en la palabra inocente, perdió a sus padres en un trágico accidente de tren cuando ellos tuvieron que hacer un viaje hacia el sur de Chile. Pamela perdió a sus padres en torno a los 8 años. A partir de eso, quien comenzó a criar a Pamela, a hacerse cargo de la educación, del crecimiento, del estudio de Pamela, fue su abuelita. A su abuela, una mujer mayor, muy correcta, de muy buenos sentimientos, era alguien que le gustaba mucho la disciplina, el orden, y eso se le inculcó mucho a Pamela. Al mismo tiempo le inculcó la buena manera de hablar, pero por sobre todo el recato, es decir, vestirse con prudencia. La abuela de Pamela era alguien devota de la iglesia evangélica. Participaba siempre, hasta muy alta edad, en la iglesia evangélica. Obvio es que participaba junto a su nieta, a Pamela. Así Pamela fue creciendo al lado de su santa abuelita, a quien ella veía como madre. Pamela, en base a los esfuerzos de su abuela y de ella misma, fue una muchacha cuya educación fue buena y obtuvo muy buenas notas en su curso como contadora y secretaria. Era contadora y a la vez secretaria. Sin embargo, en todo lo que tenía que ver con trabajo, le iba mal. Si bien es cierto, ella tenía un excelente currículum, su forma de vestirse, su manera tan recatada, la forma de peinarse, aparentemente generaba un rechazo en las personas. Eso tan opaco de Pamela, tan así como una niña débil, muy delicada, muy frágil, no generaba como confianza o solidez aparentemente entre las personas que necesitaban secretaria o alguien que entendiera de contabilidades. Por lo tanto, Pamela, una muchacha que para nada era floja, guiada por el deseo de trabajar y de ayudar a su abuela, comenzó a vender papas fritas, sopaipillas, y en eso le comenzó a ir bastante bien. A pesar de que este trabajo que ejecutaba Pamela se hacía por las tardes, ya que Pamela aprovechaba que la gente salía del trabajo y les vendía entonces a los que venían del trabajo, les vendía sus sopaipillas y esas cosas. Pamela de alguna forma u otra se las sabía arreglar para no fallar en el templo. Es decir, ella religiosamente asistía a la congregación. En torno a los 20 años o 21 años de Pamela, ella perdió a su abuela. Para Pamela aquello fue un golpe muy fuerte y lo peor de todo es que ella no tenía en quién apoyarse. Ni siquiera tenía un novio, un pololo, alguien en que ella pudiera refugiarse y llorar su dolor.
La verdad es que nadie tomaba en cuenta a Pamela. Esta muchacha que se veía tan delicada, débil y que no era muy agraciada, recibía un trato un poco despectivo de los varones de la iglesia. Y dentro de las mujeres de la congregación, más de alguna hablaba a la espalda de ella, diciendo o hablando de que, por Dios, que es poco agraciada esta muchacha y lo mal que se vestía. Con el tiempo, Pamela fue involucrándose cada vez más en la congregación, y una de las cosas que a ella mucho le gustaba en la congregación era precisamente las alabanzas y cantar. Sin embargo, a pesar de que tenía una bonita voz, un buen timbre de voz, cantaba bastante mal. Y una de las cosas que a ella le hubiera gustado o quería hacer era cantar en el coro o grupo de la iglesia, en el coro de la iglesia. Así que X día, armándose de valor, se acercó al pastor y le indicó su inquietud de que ella quería cantar en el coro de la iglesia. El pastor, que sintió en su interior como el rechazo, porque a él no le gustaba cómo cantaba Pamela, la encontraba horriblemente desafinada, para sacársela de encima, le dijo que lo mejor que ella podía hacer antes de entrar al coro era que tenía que aprender a tocar guitarra. Y tristemente Pamela no tenía guitarra. Así que para su interior, aquel pastor sintió como que se sacó un gran peso de encima, sabiendo que Pamela no tenía guitarra y que en esas épocas era muy difícil tener guitarra, ya que no eran baratas como en la actualidad. No es como ahora que uno va y puede encontrar una guitarra china por muy bajo precio. En esos entonces no, en los años 20 no. Pero cierto día, Pamela, caminando por unas ferias, se topó con la grata sorpresa que en uno de los puestos donde se vendían cosas de segunda mano, estaban vendiendo una guitarra relativamente barata y muy bonita. Pamela habla con la persona que la vende, y esta persona dijo: mira, te la voy a vender más barata porque me caíste bien, y lo otro es que esta guitarra, para serte bien honesto, la recogí de la basura en las casas de ahí arriba, en las casas de la gente rica. Así que prácticamente esta persona, conmovida por la mirada dulce, media tierna de Pamela, le regaló la guitarra. Así, Pamela le pidió a una persona de la iglesia que le enseñe, a una de las personas mayores, y esta persona mayor, con mucho cariño y afecto, le comenzó a enseñar y a decirle: practica todos los días, por ejemplo, este un la, este un re, y le empezó a aplicarle, ¿no? Así Pamela, estando en su casa, con el tremendo afán y deseo de aprender a tocar guitarra, comenzó a sobreexigirse al extremo tal que un día X, sus dedos en su mano izquierda, de tanto forzar por aprender a tocar la guitarra, uno de sus dedos se rompe y le sale sangre. Ese día fue muy extraño, porque si bien es cierto, se rompió su mano, Pamela, algo sucedió en su interior, que se comenzó a sentir como más viva, llena de energía. Por la noche,
al dormir, tuvo un sueño donde ella se veía cantando en grandes escenarios. Se veía guapa, bella, con un vestido de rojo y cosas de ese tipo. Y aquí comenzó a pasar un algo. La dulce, frágil, tierna Pamela, al otro día de aquel evento, ella, que casi siempre caminaba con la cabeza agachada, ella que no le gustaba tomarse fotos, se levantó con otra disposición y en vez de andar así con la cabeza curcuncha, agachada, muy derechita. Ese día sintió una fuerte energía, un entusiasmo, un algo especial en su ser interno. Ese día se puso a vender sus sopaipillas, pero algo comenzó a pasar que comenzó a irle muy bien. Así llegó el día domingo, el día de que ella tenía que ir a la iglesia. Como había practicado con su guitarra, el día domingo, ella fue, como siempre, y antes de que empiece la reunión, comenzó a practicar con la persona mayor que le estaba enseñando. Y aquí pasó algo extraño. Pamela comenzó a tocar muy bien. Muy bien. Tanto así que esta persona que le estaba enseñando quedó un poco con la boca abierta. Le dijo, por Dios, Pamela, que has avanzado, que estás tocando muy bien la guitarra. Y Pamela le dio las gracias, lo abrazó, se sonrió. Y resulta que todos lo quedaron mirando porque Pamela se había cambiado incluso un poco el peinado, un poco. Así fueron transcurriendo los días. A Pamela, en sus ventas de sopaipillas, papas fritas y todo eso, comenzó a irle cada vez muy bien. También que dentro de la semana ella logró juntar unos pequeños pesos y se compró otra ropa para ella ir a la iglesia a verse mejor. Y de hecho se cambió el peinado. De nuevo llegó el día domingo, el día en que ella asistía a la iglesia. Todos se quedaron con la boca abierta cuando vieron entrar a la imponente Pamela, que ya no se veía la niña baja, débil, enclenque. No se veía esta niñita curcuncha que andaba siempre agachada, muy por el contrario. Así, los varones de la iglesia fueron los primeros que notaron el cambio, las mujeres de la iglesia al igual. No alcanzaron a pasar ni 3 domingos y ya Pamela estaba perteneciendo al coro, sacando una voz. Recuerden que tenía bonita voz, pero ahora sacándola de tal manera que cantaba precioso y comenzó a llamar la atención de todos los varones de la iglesia. Ahora Pamela tenía otro vestuario. Y qué curioso. Resulta que dentro de los varones que estaban en la iglesia, había alguien que tenía una empresa. Ese alguien, teniendo una empresa, pequeña, pero empresa, sabiendo que Pamela era contadora y secretaria, jamás le dio una oportunidad. Qué curioso que ahora sí. Pamela le dijo, sí, yo trabajo para usted, pero me paga un buen sueldo. De lo contrario, no. Fue tan segura en su forma de actuar, en su forma de hablar. Incluso comenzó, de alguna manera,
a generar un aire sensual, atractivo. Tanto así que este hombre, al mirarla directo a los ojos, se clavó en los labios de Pamela y en la expresión y en la forma en cómo ella hablaba. Sintió el impulso de besarla y sin decir más, la llevó a su trabajo. Pamela demostró ser una muchacha muy eficiente, muy trabajadora. Y este hombre comenzó a enloquecerse con la forma de caminar de Pamela, con la forma de hablar de Pamela, con todo lo que Pamela expresaba como mujer. Pero aquí viene un algo. Pamela por las noches comenzó a tener sueños eróticos con el pastor. Y al mismo tiempo comenzó a soñar que ella mataba a la persona que la contrató en el trabajo, en su trabajo. Y comenzó a tener sueños eróticos tales con el pastor, que Pamela en el día se sentía culpable. Pero a pesar que se sentía culpable, por otro lado decía, ¿y por qué no? Si es un hombre. Dentro de lo mismo, a Pamela comenzaron a declarársele no uno. Más de 3 varones de la iglesia comenzó a andar loco por Pamela. Pamela se sonreía. Ahora, la tortilla se había dado vuelta. Aquellos que la miraban con desprecio, aquellos que la miraban como poca cosa, eran los que tenían que sufrir. En el corazón de Pamela, la congregación ya no le importaba, pero lo que sí le gustaba era sentirse deseada. Miraba al pastor y la mirada de Pamela se iba hacia las partes traviesas del pastor. Y el pastor lo notó. Y aquí viene uno de los primeros eventos malignos, donde el pastor le pide a Pamela hablar en privado con ella. Pero este pastor, en vez de hablarle como el pastor y decirle qué le estaba pasando, que por qué ella había cambiado tanto, que por qué ahora ella se había transformado en un alguien que aparentemente le gustaba lucir parte de su cuerpo, que ahora ella cuando cantaba en el coro, aparte de brillar más que las demás, buscaba el aplauso y buscaba la forma de brillar más que todos los demás. El pastor, en vez de hacer eso, comenzó a entrar en un juego medio lujurioso con Pamela, a hablarle cosas que no tenía que por qué hablarle, incluso entrar en temas íntimos con Pamela. Entonces, ese día Pamela lo besó y lo acarició. Lo trastornó al extremo tal que el pastor le dijo, hagámoslo. Loco de deseo y de pasión, el pastor quiso poseer a Pamela, pero Pamela le dijo no. Primero, lo dices delante de la congregación y vamos a estar juntos hasta el último día de tu vida. Antes no. El pastor le dice, pero si estoy casado.
Ah, estás casado, le dice Pamela. Y estás casado. Y me estás proponiendo esto. Entonces hagámoslo, le dice Pamela. Pero no hoy día. Te invito este y este día a mi hogar. Ese día en que Pamela quedó de juntarse con el pastor en su casa, habló con 2 ancianas de la iglesia. ¿Sí? Y les pidió que se escondan en la pieza de su abuela. Llegó el pastor y ella se dejó seducir. El pastor comienza a besarla, a acariciarla y la iba a comenzar a desnudar. En eso abre las puertas las ancianas que estaban en el cuarto de las abuelas de Pamela y ven al pastor. Y comprenderán ustedes lo que pasó al interior de la iglesia. Pamela se sonrió y, como ustedes comprenderán, la iglesia a partir de ese día se destruyó. Pero ahora Pamela comenzó a tener otros sueños, otros en los cuales degollaba a su jefe. Cierto día, ya estando en la empresa, ideó todo el cómo asesinar a su jefe, degollarlo, destruirlo. Y al mismo tiempo empezó a pensar cómo iba a matar a aquellos 3 que andaban detrás de ella, los que pertenecían a la ex congregación. Pamela se deleitaba con eso. Así, un día X, pensando en estas cosas, ve a un perro, a un perrito negro, y se lo lleva a su casa. Lo lleva a su cama y, riéndose, va hacia la cocina, toma un cuchillo, pesca al perro del cuello, toma el cuchillo y lo iba a cortar, lo iba a degollar. Y en eso suelta un llanto, suelta el cuchillo y comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Toma este cuchillo y lo tira por la ventana hacia afuera. En su miedo, en su desesperación, en lo que ella estaba sintiendo. Fue a hablar con los más ancianos de la iglesia y con el nuevo pastor, que era un hombre mayor. Entonces, se reunieron las personas mayores de la iglesia junto con el nuevo pastor, el pastor Farfán, uno de los más antiguos de la iglesia, uno de los pastores ya que estaba retirado y que tomó el control de esta iglesia. Entonces el pastor, al escuchar a Pamela, le dice: trae esta guitarra, y le pide traer la guitarra. Pamela entonces toma la guitarra el día X para llevarla a la iglesia, se mira al espejo y dice: no
no la voy a llevar. Se dirige donde un brujo y le cuenta esta misma historia. Y le dice que ella no quiere cambiar. Entonces, el brujo le dice que ella puede hacer un algo. ¿Y qué es ese algo? La guitarra. Esa guitarra, quemarla. Por completo. Ya que si no lo hacía, el espíritu que habitaba en la guitarra se iba a apoderar por completo de ella. Entonces Pamela toma la guitarra y va con los pastores, con el pastor Farfán, a la iglesia y la lleva y se junta con las hermanas de la iglesia. En su desesperación le cuenta al pastor lo que hizo y el consejo que le dio el hechicero. Aquel día entonces, en una gran fogata, el pastor Farfán, junto a los más ancianos de la iglesia, comienzan a orar. Tiran la guitarra al fuego y el fuego explota, saltan chispas y se escucha a una mujer gritar muy fuerte. Pamela cae al suelo. Perdió la conciencia. Al otro día, al despertar, se mira al espejo, directo a los ojos, sonríe profundamente, fuertemente, sonríe, tan fuerte, tan intenso, que despertó a los vecinos, al perro que ella tenía, a todo el mundo. Y ese día, Pamela se arrancó, se fue de aquel pueblo con el perro en sus manos. Nunca más volvió. A partir de ese entonces, en uno y en más de un escenario, una joven tímida cantó y cantó al extremo tal que se desmayó. Pero a partir de ese día, Pamela fue una de las más grandes estrellas que en este país existió.